Hola, bienvenido o bienvenida a un nuevo video acerca de termodinámica del equilibrio. El día de hoy veremos cómo aproximar el volumen molar de líquidos saturados mediante el uso del factor de compresibilidad Z. Para ello, nos valdremos de las ecuaciones cúbicas de estado y de la herramienta Solver de Excel, por supuesto, y también usaremos la ecuación de Racket para líquidos saturados. Veremos estos temas a través de este ejercicio del libro Introducción a la termodinámica en ingeniería química de Smith, que nos dice: se utiliza un recipiente de 0,35 metros cúbicos para almacenar propano líquido a su presión de vapor. Las consideraciones de seguridad dictan que a una temperatura de 320 Kelvin, el líquido no debe ocupar más del 80% del volumen total del recipiente. Bajo estas condiciones, determinen las masas de vapor y de líquido dentro del recipiente. Adicionalmente nos dicen que a 320 Kelvin la presión de vapor es de 16 bar para el propano. Bien, lo primero que haremos será ir a una tabla adecuada en la cual encontraremos los datos para el propano. Estos datos son los que requerimos para las ecuaciones cúbicas de estado. Serían el factor acéntrico, la temperatura crítica y la presión crítica. Adicional a eso también nos conviene tener el peso molecular. Por lo tanto, entonces, para el propano, el factor acéntrico es de 0,152, la temperatura crítica 369,8 Kelvin, la presión crítica 42,48 bar y el peso molecular 44,097 gramos sobre mol. Ahora que tenemos estos datos, calcularemos la temperatura reducida, la cual es el cociente entre nuestra temperatura 320 Kelvin y la temperatura crítica 369,8. Esto nos da 0,865. Por otro lado, la presión reducida será igual a nuestra presión 16 bar dividido entre nuestra presión crítica 42,48 bar. El resultado nos da 0,377. Ahora que conocemos la temperatura reducida y la presión reducida, lo siguiente que haremos será calcular los volúmenes molares tanto del líquido como del vapor. Recordemos que en el tanque habrá una mezcla líquido-vapor, por lo tanto es necesario calcularlos por separado. La parte gaseosa, al ser propano un hidrocarburo, se puede aproximar bastante bien por la ecuación cúbica de Penn-Robinson, y la parte líquida la vamos a aproximar de dos formas: mediante la misma ecuación cúbica de Penn-Robinson y mediante la ecuación de Racket presentada en el libro de Smith. Entonces, aquí tenemos los parámetros para Penn-Robinson. Esta es la ecuación cúbica. Tenemos nuestro omega 0,07780, nuestro psi que es 0,45724 y el alfa para Penn-Robinson lo tenemos aquí, que se calcula con este polinomio que depende del factor acéntrico y de la temperatura reducida. Y ahora con esto podemos ir a Excel para hacer el solver. Bien, en Excel colocamos nuestros datos: el factor acéntrico 0,152, la temperatura 320 Kelvin, la presión 16 bar. También ya tenemos calculada nuestra temperatura reducida, que es temperatura sobre temperatura crítica, y lo mismo con la presión reducida. Ahora vamos a calcular nuestros parámetros. Nuestro alfa, que depende de la temperatura reducida, va a ser paréntesis 1 más, abrimos paréntesis, 0,37464 más 1,5422 por el factor acéntrico menos 0,26992 por, abrimos paréntesis, el factor acéntrico elevado al cuadrado, cerramos dos paréntesis, por, abrimos paréntesis, 1 menos, abrimos paréntesis, nuestra temperatura reducida elevada a la paréntesis 1 sobre 2, cerramos paréntesis, cerramos otros dos paréntesis, cerramos otro paréntesis y al cuadrado. Ahora que tenemos el alfa, también podemos calcular el sigma, que sabemos que para Penn-Robinson es 1 más raíz de 2, entonces va a ser igual a 1 más raíz, paréntesis 2, y el epsilon va a ser exactamente lo mismo, solo que con menos, entonces va a ser igual 1 menos raíz, paréntesis 2. El omega sabemos que vale 0,0778 y el psi 0,45724. Con estos parámetros vamos ahora a calcular el beta y el Q. Beta sabemos que es igual a omega por presión reducida
dividido entre temperatura reducida. Y Q sabemos que es igual a psi por alfa dividido entre paréntesis omega por la temperatura reducida. Cerramos paréntesis y enter. Bien, ahora que ya tenemos todos los parámetros, vamos a suponer una z, pongámosle 0,5 y vamos a hallar nuestra función que depende de z. Esta va a ser igual a beta menos z más paréntesis z más epsilon por beta, cerramos paréntesis, por, abrimos paréntesis, z más sigma por beta, cerramos paréntesis, por, abrimos paréntesis, 1 más beta menos z, cerramos paréntesis, dividido, abrimos paréntesis, q por beta, cerramos paréntesis y listo. Ahora que ya tenemos nuestra función como una fórmula, lo que vamos a hacer es hallar dos valores de z. El primero va a ser para el gas, que lo vamos a hacer suponiendo la z lo más cercano a 1 posible. Podemos poner, por ejemplo, 0,99. Entonces vamos a datos, solver, establecer objetivo nuestra función con un valor de 0, cambiándonos nuestra z. Le damos resolver y obtenemos que nuestra z para el gas es de 0,7373 aproximadamente. Después vamos a hallar la z del líquido. Entonces para ello lo que vamos a hacer es suponer una z lo más cercana a 0 posible. Vamos a ponerle, por ejemplo, 0,001. Hacemos de nuevo lo mismo, vamos a datos, solver y le damos resolver. Obtenemos una z aproximada de 0,0576. Ahora que tenemos la aproximación de nuestros zetas, zl igual a 0,0576 y zv igual a 0,7373, podemos utilizar la ecuación de los gases ideales. Sabemos que z es igual a pb sobre nRT y como nos piden encontrar la masa de propano, lo que hacemos es pasar las moles a masa. Sabemos que moles es igual a masa sobre peso molecular, por lo tanto nos queda masa en el denominador y en el numerador nos queda el peso molecular. Y nos queda despejar el volumen entre la masa, ya que necesitamos el volumen específico. Volumen sobre masa va a ser igual entonces a ZRT sobre P por el peso molecular. Pero volumen sobre masa ya sabemos que es volumen específico, así que lo vamos a denotar por V minúscula. Ahora que tenemos la ecuación para calcular el volumen específico, simplemente reemplazamos las zetas. Nos queda entonces que para el volumen específico del líquido va a ser 0,0576 la Z del líquido por el R adecuado 0,08206 atmósferas litros sobre mol Kelvin por la temperatura 320 Kelvin dividido entre la presión 16 bar. Tenemos que pasarla a atmósferas ya que la R está en atmósferas. Sabemos que 0,9869 atmósferas son un bar multiplicado por el peso molecular que es 44,097 gramos sobre mol. También, por facilidad, vamos a pasar esos gramos a kilogramos, entonces dividimos entre 1000. El resultado de estas cuentas nos da 2,17 litros sobre kilogramo, es decir, nuestro volumen específico del líquido. Luego tomamos la Z del vapor, que la tenemos aquí, 0,7373, y hacemos exactamente lo mismo. Nos da un volumen específico del vapor de 27,8 litros sobre kilogramo. Vemos claramente que el volumen del vapor es mucho mayor que el del líquido. Esto tiene sentido ya que las partículas del vapor están mucho más dispersas que las del líquido y por lo tanto para una misma cantidad estas van a ocupar mucho más en el vapor. Ahora que conocemos los volúmenes específicos a las condiciones indicadas, lo que haremos será hacer los cálculos para el volumen. Nos dicen que el recipiente en total tiene un volumen de 0,35 metros cúbicos y de ese total el 80% es de líquido. Por lo tanto, el volumen de líquido va a ser igual a 0,8 por el volumen total. Multiplicamos entonces 0,8 por 0,35 y pasamos esos metros cúbicos a litros multiplicando por 1000, nos da 280 litros. Por otro lado, para el vapor, se podría calcular simplemente mirando lo que le falta para llegar a 350 litros, pero también podemos multiplicar el total por 0,20, el 20% restante, y nos da 70 litros. Ahora que conocemos los volúmenes específicos y los volúmenes, podemos hallar la masa de cada uno. La masa del líquido va a ser igual
al volumen 280 litros entre el volumen específico 2,17 litros sobre kilogramo. Los litros se cancelan y nos queda la respuesta en kilogramos, 129 kilogramos. Por otro lado, hacemos lo mismo con el vapor, 70 dividido 27,8 nos da 2,52 kilogramos. Estas serían las masas aproximadas mediante el uso de la ecuación cúbica de estado de Penn-Robinson. Como vemos, por consideraciones de seguridad, la masa del líquido debe ser mucho mayor a la del vapor. Por otro lado, según el libro de Smith, nos dice que las ecuaciones cúbicas de estado con frecuencia dan errores considerables a la hora de calcular el factor de compresibilidad para líquidos. Por lo tanto, lo que recomienda es usar la ecuación de Racket cuando deseemos hallar volúmenes de líquidos saturados. Esta ecuación nos dice que el volumen molar es igual al volumen crítico multiplicado por la Z crítica elevado a la 1 menos la temperatura reducida, todo a la 2 séptimos. En nuestro caso ya conocemos la temperatura reducida, TR es igual a 0,865, y tendríamos que revisar en la misma tabla que utilizamos anteriormente los valores de volumen molar crítico y Z crítico. Estos nos dan 0,276, el Z crítico, y el volumen crítico molar de 200 centímetros cúbicos por mol. Sustituimos estos valores en la ecuación de Racket y nos da 200 centímetros cúbicos sobre mol por 0,276 elevado a la 1 menos 0,865 a la 2 séptimos. Esto nos da 96,72 centímetros cúbicos sobre mol. Este volumen molar ahora lo pasamos a volumen específico dividiendo entre el peso molecular. También pasamos los centímetros cúbicos a litros y los gramos a kilogramos. El resultado de esto nos da 2,193 litros sobre kilogramo, el cual es cercano al obtenido mediante Penn-Robinson. Hallamos la masa del líquido de la misma manera que antes, 280 litros dividido 2,193 litros sobre kilogramo, y nos da 127,7. Como vemos, entre ambos métodos nos da un error de 1,3 kilogramos, el cual dependerá del grado de exactitud que requiramos. Pero es bueno saber que tenemos estas dos opciones para calcular los volúmenes para líquidos saturados en este caso. Y eso es todo. Ahora ya sabes cómo calcular volúmenes molares para líquidos saturados mediante el uso del factor de compresibilidad y mediante la ecuación de Racket. Si te ha parecido útil este video, no dudes en dejar tu like y compartirlo con alguien a quien también le pueda interesar. Gracias por ver, nos vemos en la próxima.